coyuntura nacional. ¿Por qué los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo no quisieron entrar a conocer los documentos certificados de la FECI en el caso Lavado y Política? Conozca sobre este interesante tema hoy a partir de las 10 de la mañana en Coyuntura Nacional. ¿Por qué los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo no quisieron entrar a conocer los documentos certificados de la FECI en el caso Lavado y Política? Un programa especial presentado por Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Póngale atención a cada uno de los detalles de este programa, por favor. ¿Por qué el día de ayer? ¿Qué día fue ayer? 30 de agosto, a las 10 de la mañana, los magistrados, los honorables, muy honorables magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo no quisieron entrar a conocer los documentos certificados por la FECI en el caso Lavado y Política. ¿Cuáles fueron los argumentos falaces que utilizaron el día de ayer? ¿Tendrá esto algún tipo de consecuencia legal para estos excelentísimos magistrados? ¿Por qué se deniega justicia? ¿Por qué se ocultan verdades? Para hablar de estos temas tan sensibles, pero que necesitamos escuchar y saber para que nos hagan libre. Porque ¿quiénes son los que perecen? Los que carecen de conocimiento, los que no les gusta llegar a la verdad más profunda. Entonces, como en este canal, no tenemos por qué quedar bien con nadie, más que con usted, pueblo de Guatemala, diciéndole la verdad. Por eso invité yo, Ana Karina González Núñez de Rothman, al licenciado Herrera, en este caso. Eddie Herrera, bienvenido. Muchas gracias, Karina, es usted muy gentil. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. En nombre de la justicia y en nombre de Francisco Edgar Morales Guerra y sus 4 empleados, agradezco en el alma esta invitación precisamente porque ya no encontramos por dónde seguir atacando las infames justicias que se ha cometido dentro de este caso, al cual le han denominado lavado y política. Mi nombre para todos los televidentes, y como usted lo ha mencionado, es Eddie Ronaldo Herrera López. Estoy constituido como abogado defensor en favor de estas 5 personas desde el año 2015, cuando los excelentísimos exfiscales de FECI, CICIG, y con el contubernio de algunos jueces, se inicia este proceso. Son más de 7 años que mis 5 patrocinados están sufriendo una aberrante y por demás ilegal prisión preventiva, Karina, y no obstante de que ya hay una condena en contra de mis patrocinados, pues que más adelante me voy a servir explicarle, le comento enfáticamente que el día de ayer se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas de coerción a favor de mis patrocinados. En este caso, como ya indiqué, es Francisco Edgar Morales Guerra, Ustedes Héctor tienen ese Vicente documento, por favor. Reyes Linares, Rudy Estuardo Martínez Orellana, Daín Alfredo Orellana y Marco Tulio Morales Guerra. Lo voy a enseñar, por favor, porque aquí todo es con pruebas. Este documento dice urgente y ustedes tienen una fotografía en control, así que este es el oficio. Ese es el memorial. El memorial que usted presenta ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Precisamente fue a mediados de julio, ahí está el sello de recepción en la parte superior, en la cual... Ponemos la foto, por favor, en la parte superior. Para poder respaldar el examen de la prisión, toda vez de que el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal es taxativo, es claro, Karina. Se puede examinar la prisión en cualquier etapa del proceso
siempre y Aquí cuando y casi en no todo esté el mundo. ejecutoriada la Aquí condena. y Así casi de en todas sencillo. partes del mundo. Así de Ajá. sencillo. En esencia, este memorial que usted puso a la vista de los televidentes fue presentado el 11 de julio de Ponemos este año. el documento nuevamente en pantalla. Si me escuchan en control, yo voy a estar feliz y en paz. ¿Ah? Esta no la tomaron. No tienen esa foto. Ok. Vamos a tomarle una foto y lo vamos a mandar como ese programa es en vivo. Ok. En sigamos. esencia, Karina le comentaba que en esa fecha, para poder sustentar y justificar que es momento de revocar la prisión preventiva y otorgarle ese derecho que contempla el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, solicito a FESI copias certificadas de muchos documentos que iban a ser sustanciales para poder demostrar mi requerimiento. A ver, por partes. ¿Le solicita a qué FESI? Usted dijo en este año. En este año, es decir, con los nuevos fiscales. Ok, de FESI. A cargo precisamente del abogado Rafael Curruchiche. Muy bien. Es ante esta actual administración de FESI que se están haciendo estas gestiones. No se podía hacer con la anterior porque es evidente. Y déjeme comentarle, Karina, algo que llora sangre. A raíz de la condena que el Tribunal de Mayor Riesgo A emite en contra de mis patrocinados, que fue precisamente el 11 de febrero del 2019, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A emite una sentencia condenatoria por penas muy graves. Voy a mencionar únicamente la de Francisco Edgar Morales Guerra, que en su comunidad y dentro de este caso se le conoce con el alias de Chico Dólar. Él fue condenado a 38 años de prisión y 120 millones de multa, es decir, cadena perpetua, viéndolo fríamente conforme los procedimientos legales. Pudras en la cárcel. Pudras en la cárcel, en otras palabras. De hecho, se está pudriendo. Y de hecho se está pudriendo por lo que le voy a comentar. 7 años después, ya no tiene dentadura. Ajá. Sí, efectivamente, a Francisco ya se le han caído todos los dientes, prótesis, y para eso no le interesa ninguna de las administraciones de justicia. Lo que quiero comentarle, Karina, es que consecuencia de esa sentencia ilegal, arbitraria en todo sentido, nos vimos en la imperiosa, óigase bien, imperiosa necesidad de denunciar al exfiscal Telma Aldana, a Juan Francisco Sandoval Alfaro, a la exjueza Erika Ifán y a los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, muchos delitos, y ese proceso se encuentra actualmente, porque como dice usted, todo lo que se menciona pues tiene que tener un respaldo, y ese expediente está identificado como MP01-2019 78.733 a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción. Eso ingresó el 12 de septiembre del 2019, la denuncia penal. Tiene producción esa fotografía, en la cual le indicaba, por imperiosa necesidad, tuvimos que acudir a esa instancia penal. Y aquí viene lo interesante, Karina. Consecuencia de esa denuncia penal, Fiscalía contra la Corrupción, cuando aún no se había ido del país Juan Francisco Sandoval Alfaro, le requieren copia de toda la investigación, ¿Quién requiere la copia? Fiscalía contra la Corrupción a FESI, cuando estaba aún en la jefatura Juan Francisco Sandoval Alfaro. Este abogado, Juan Francisco, se opuso rotundamente, como no se imagina, puso miles de pretextos para no dar la copia de esa investigación, y me consta porque obran todos los oficios dentro del expediente que está en Fiscalía contra la Corrupción. La cuestión es que al final de cuentas, FESI remitió la copia a Fiscalía contra la Corrupción. Solo para que se haga una idea de la magnitud de ese caso, son 55 gigas de documentos digitalizados de toda esa investigación. Son más de 125 leyes. Y puedo decirle, pura basura, pura basura. Me llevaron 15 días y noches revisar esos 55 gigas y encuentro muchos documentos que CICIG y exfiscales de FESI escondieron ilegalmente durante las etapas de investigación, intermedia y el juicio.
escondieron muchos documentos que hoy los tengo en mi poder y que ya fueron debidamente certificados por la Secretaría Privada. Enseñemos de lo que estamos hablando, porque aquí al pueblo de Guatemala solo se puede así, enseñándole los documentos. Tenemos acá a la vista una certificación suscrita y firmada por Secretaría Tiene dos partes, Privada. porque tiene esa parte y es esta otra parte, ¿no? Usted puede tener una y otra. Ok. Este documento que tengo acá ante los televidentes son 661 folios. Y esto es una parte. Esto es una mínima parte, porque no podía traer a este excelentísimo canal y programa. Hubiera tenido que traer unos cuantos camiones para traer todos esos documentos, pero esto es la esencia, Karina, de una magna violación e ilegalidades de exfesi. Digo exfesi por los fiscales. Esta a la certificación FESI de Juan Francisco Sandoval. Esta certificación, ¿qué día se la entregaron a usted? El día de ayer. Okay. ¿Quién le entregó y en qué despacho le entregaron esto? Es en la Agencia 5. Agencia 5, esa Agencia 5 está a cargo del agente fiscal Vilma Pérez, pero la jefatura actual es del abogado Rafael Curruchiche. Y fue la FESI renovada. Así es, la actual FESI. A ver, préstemelo. ¿La actual FESI le entregó esto ayer a usted? A las 8:25 minutos. Certificado. Por la Secretaría Privada del Ministerio Público. ¿Cuánto pagó por esta certificación? Ni un solo centavo. Ajá. Muy bien. Esto fue lo que el día de ayer, para hablar claro como yo hablo, los honorables magistrados, que usted me puede dar los nombres de los honorables magistrados del día de ayer, no quisieron entrar a conocer estos documentos que les dio la FESI. Así es. Una certificación que ustedes ahorita se van a quedar tan estupefactos, tan pendejos como yo, al saber por qué probablemente no quieren entrar a conocer estos documentos certificados por la FESI. Señores, en estos documentos certificados por la FESI, que no quisieron recibir ni siquiera en audiencia el día de ayer, quisieron que la FESI estuviera, no le quieren dar parte. ¿Por qué no le quieren dar parte a la FESI renovada? Porque, señores, se van a caer mentiras que se han plantado en Guatemala. Cuando querían, entre otras cosas, interrumpir el proceso electoral del 2015. ¿Cuál es la importancia? Al tal señor, que no tengo el gusto de conocer, que le dicen Chico Dólar, que tal vez por ser de pueblo, y tal vez usted se puede identificar, estigmatizaron porque les dio la puta gana de que se pudriera y que fuera el pendejo útil en escena. Así es. Para cambiar el rumbo del país a un rumbo de país más globalista. Les quiero recordar que en esa época Barack Obama estaba de presidente en Estados Unidos y ustedes saben los yugos bajo los cuales vivía Guatemala. Ustedes saben el poder de influencia que tenía Iván Velázquez y que él fue el que dirigió las elecciones pasadas junto con el Tribunal Supremo Electoral pasado. Ustedes saben la injerencia que hubo. Así es. Que hubo y que muy probablemente tenemos que seguir luchando para que ya no exista. Pero no es posible que se limpien literalmente el trasero en un hombre de pueblo, porque es de pueblo y de Jutiapa, pero peor aún, que hayan cambiado el rumbo de este país, y peor aún, que haya un muerto amigo mío bueno, hombre noble y de pueblo, como lo es, y vamos a poner en pantalla, Manuel Barquín. Le destrozaron la vida a Manuel Barquín. Eric Caifán es culpable que él esté muerto y absolutamente nada pasa. Le destrozaron la vida a los hijos de la familia Manuel Barquín. Le destrozaron la vida y a los hijos de Edgar Barquín, un excelente hombre de carrera. Este fue el que moribundo de Manuel Barquín. Ese hombre de pueblo que jugaba fútbol, que fue gobernador, que fue fiscal, que fue alcalde y que fue diputado. Todo esto pasó por los malditos que no quisieron que se supiera la verdad. Pero usted sigue escuchando, porque regreso a escena. Esto dice la verdad.
Y esto fue lo que no quisieron recibir ayer los honorables magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo. Dicho de otras maneras, en blanco y negro. ¿Qué hay ahí que no quieren que se sepa y que el pueblo no quiere que se sepa? Y ojo, porque todo esto tiene que subir a casación y apelación. Y después de este programa, nadie puede jugar a mula ni a pendejo, porque la verdad ya la va a saber el pueblo de Guatemala. Así es. Nadie tiene por qué jugar a mula. Nadie. ¿Qué hay en ese documento que no se puede saber, licenciado? ¿O que aparentemente hay? Claro. Déjenme comentarle, Karina, y retomando precisamente esas injusticias que usted abierta y responsablemente transmite a través de su canal. Cuando estuvo CICIG, y no me dejan mentir muchos colegas, en este caso... ¿Tienen esa foto de ese documento de CICIG que va a plantear ahorita el licenciado? ¿Lo tienen sí o no? Sí. Entonces pónganlo. Resulta, Karina, que en aquellas etapas en las que estuvo CICIG gobernando a Guatemala, porque no puedo hacer referencia a otro término, vino a gobernar a Guatemala y gobernaba más que el propio Estado de Guatemala, más que el organismo ejecutivo. En aquellos años nosotros no teníamos acceso a la investigación total de cualquier caso, me refiero en términos generales, y esto ocurre en el caso Lavado y Política. En mi calidad de abogado defensor, CICIG y exfiscales de FESI le daban lo que a ellos se les daba la gana. Con esto, abogado, usted defiende a su cliente y punto. Resulta que con la denuncia penal que le hacía referencia, que está ingresada en Fiscalía contra la Corrupción, y después de revisar esos 55 gigas de investigación, encuentro este informe, y que está, creo que lo habían pasado hace un momento. En pantalla. Es el informe, es un informe externo de fecha 14 de diciembre del 2016, es la hoja anterior. Exactamente esa, si pudiéramos enfocar el encabezado, exactamente. Con ese informe, Karina, cuyo original está en poder del actual FESI, no debieron haber acusado, no debieron haber aperturado el caso a juicio, y menos hubieran condenado a mis clientes. ¿Por qué? Daniel Ripoll, de nacionalidad francesa, miembro de la CICIG, en su calidad de investigador policial, como dice en la pantalla, le dirige este informe a Rudy Manolo Herrera Lemus, otro de los prófugos de los exfiscales de FESI. Y si ustedes ven, clasificación reservado. En ese informe, Karina, este francés Ripoll concluye, y si pudiéramos poner las conclusiones a los auxiliantes de producción, sería en la página siguiente, en conclusiones, ese primer párrafo, Karina, en mi calidad de abogado defensor, si hubiese tenido en mis manos ese documento en la etapa intermedia, este caso se hubiera sobreseído y estarían libres mis patrocinados desde hace más de 4 o 5 años. Las conclusiones a las que arriba CICIG, no el investigador, porque es CICIG, Daniel Ripoll es miembro de CICIG, era miembro de CICIG, concluye que todo lo que dijo Francisco Edgar Morales Guerra, todo lo que él explicó, todo lo que él se defendió, todo lo que él aportó, tiene fuerza y consistencia. Lo que quiere decir que Francisco Edgar Morales Guerra jamás lavó dinero. Y lo dice CICIG. Pero ¿por qué siguieron? Entonces regreso al set. ¿Por qué putas a mi estilo? Regreso al set a mi estilo. Porque esto le hierve la sangre a cualquiera. Definitivamente. ¿Por qué putas? Entonces se siguieron sentando bajo su cola, sabiendo que de esa cosa diabólica que se llama CICIG, que gobernaba Guatemala, gracias al Eterno ya no, por valientes, ¿cómo es posible que hayan seguido con el tema? ¿Y cómo es posible que los magistrados el día de ayer no quisieron entrar a conocer eso? Esos documentos. Déjeme comentarle. ¿Qué hay ahí que descubre verdades? Yo quiero que usted se atreva a decirlo. Fotografías de firmas falsificadas.
Porque Correcto. eso, miren, yo soy una mujer que ha sufrido de que otra mujer me falsificara la firma para un pasaporte y una visa gringa para uno de mis hijos. Yo ya lo sufrí. Ya fue víctima de eso. Es una desgracia que alguien se atreva a falsificar la firma. Pero estamos hablando ahorita de temas que tienen a gente en la cárcel y de Manuel Barquín, que por este En el caso está cementerio. muerto En el cementerio. y debería estar vivo. Pero también gente pudriéndose sin dientes en la cárcel y otro montón de pisados que le deben dinero a Chico Dólar en la calle, aprovechándose de que Chico Dólar está en la cárcel sin pagarle un centavo, dirán que se pudra en la cárcel. Comiénceme a pasar las firmas en orden, que el abogado nos va a explicar dónde está la falsificación, porque INASIF tiene que entrar a ver el tema que las firmas están falsificadas. A ver, adelante. Le comento, la acusación medular de este caso es que Francisco Edgar Morales, ahí está perfecta la imagen, la acusación medular es que Francisco Edgar Morales realizó 171 transferencias internacionales en el primer semestre del año 2009. ¿Por qué las hizo? Que eso equivale a 7 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Nunca lo hizo, Karina. Nunca hizo las transferencias. A ver, ahí déjame la hoja, ahora ponerle la cara al abogado. Ponerle la cara al abogado. ¿Cómo así? Esta boleta que vimos es un formulario de solicitud de transferencia internacional. Ajá. Vamos al tema. Francisco Edgar Morales Guerra, y lo supo FESI, lo supo CICIG, lo supieron jueces, que la única actividad comercial que tuvo Francisco con un banco del sistema, porque es delicado mencionar un nombre de un banco públicamente, porque mañana estaría denunciado por pánico financiero. Que denuncien a la FESI, que denuncien a Curuchiche. Ahí está la CICIG, ahí está todo eso. Que vayan a denunciar a Curuchiche, que certificó todo. Correcto. Entonces, la cuestión es que lo que hizo Francisco con ese banco del sistema fue venderle divisas. Esa fue la actividad comercial que él realizó 2008, 2009, 2010 y 2011. Vender divisas. Pero cuando la alarma de la IBE se activa, y esto se vuelve una bomba, y que fue utilizado políticamente, como usted ya lo mencionó, pero que no es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero lo sabe la sociedad guatemalteca, Banco viene y falsifica toda la documentación. Formularios de IBE, solicitudes de transferencia, y le informa este banco a FESI que fue Francisco Edgar Morales quien solicitó esas transferencias y fueron remitidas a distintos países del mundo, Panamá, Japón, Alemania, Brasil, varios países que en este momento no recuerdo los demás, Estados Unidos. Y es cuando empieza la investigación. Banco certifica más de 500 folios en los que vienen cheques, boletas, formularios de solicitudes de transferencia. Y oiga esto, Karina, todos los bancos del sistema manejan protocolos y específicamente, si usted quiere hacer una transferencia internacional, tiene que tener cuenta en el banco donde usted hace la transferencia y solo el titular puede firmar esos documentos. Sí. Hay 4 empleados de Francisco que firmaron las supuestas solicitudes de transferencia. No son los dueños de la cuenta, no tienen titularidad. Y si pudiéramos poner las fotografías anteriores donde están las firmas, por favor. Las supuestas firmas. Así es. A ver, miremos estas firmas de las supuestas peticiones de transferencia. Exacto. ¿Así lo estoy diciendo bien? Esa firma supuestamente de Esa firma supuestamente es de Francisco Edgar Morales Guerra. Ahora, ¿cuál es la verdadera firma de Chico Dólar? Esta es la que alguien hizo. Exactamente. A pesar de que la fotografía pues no es muy clara, pero se notan los rasgos, sin ser expertos en la materia, se denota precisamente diferentes rasgos de grafía. ¿El INASIF ya entró a batear? Ahí va otra injusticia. Resulta, Karina, que yo tomé la defensa de este caso a la mitad de la etapa de investigación. Recordemos que son 3 meses de investigación. Yo tomé este caso a media etapa, cuando faltaban 45 días. El caso es enorme, a pesar de que no tuve acceso a todo. De lo contrario, regresamos al set. Menos tiempo hubiese tenido.
La cuestión, Karina, es de que justo cuando ya exfiscales de FESI habían planteado la acusación, descubrimos con Francisco Edgar Morales, porque el anterior abogado nunca le llevó estos documentos a la cárcel a Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por deficiencias de defensa. Deficiencias de defensa. La cuestión es que yo tenía casi un mes para que terminara la etapa de investigación y me di a la tarea de revisar. Me fui a Pavoncito, que es donde está en vacaciones mi patrocinado, y me dice Francisco, esa no es mi firma. Eddie me dice, esa no es mi firma. Y empezamos a ver hoja tras hoja, esas no son mis firmas. Entonces, Karina, ¿qué hace uno como abogado defensor? Llamar a que el INASIF certifique. A pesar de que ya había terminado la investigación, y cuando vamos a... Otra cosa importante, muy interesante, si ustedes recuerdan, yo no mencioné al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar dentro de esa denuncia penal. ¿Por qué no lo incluí en la denuncia? Y es un interesante paréntesis, porque a pesar de que nos mandó a juicio, cuando lo justo era una clausura provisional, porque la investigación era un enredo, que era lo justo, e ilegalmente nos mandó a debate, es la única persona, y no porque yo sea admirador del juez, porque tengo muchas discrepancias con esta persona, pero es de reconocerlo, definitivamente. Él le ordenó a exfiscales de FESI investigar el banco porque a su consideración era el principal lavador de dinero. Imagínense. Y por eso no aparece Miguel Ángel Gálvez Aguilar en nuestra denuncia penal. ¿Qué otras firmas? Mostremos otras firmas si ustedes las tienen ahí. Dígame a quiénes otros trabajadores de Chico Dólar le falsificaron una firma. A todos. A las 4 personas que mencioné al inicio del programa. Que son, ¿esa firma de quién es? Esa supuestamente es de Francisco también, supuestamente. Y esa no también tiene. es de, pero ya la cambiaron. Es que son varias firmas, son más de 140 firmas. Esta es otra supuesta firma. Otra supuesta firma. Y hay una más que aparentemente le corresponde a Héctor Vicente Reyes Linares, que es un empleado de Francisco, si pudiéramos ubicar una foto anterior. Es otra de las firmas también falsificadas. Es esa. ¿Y esa de quién es? Supuestamente de Héctor Vicente Reyes Linares. Esa firma está hecha por una mujer. Esa firma a simple vista se nota que está hecha por una mujer. Esa es letra de mujer. Hasta eso. Esa letra, por los rasgos, esa letra es letra de mujer. Alguna mujer falsificó esta firma. Fíjese que me estoy atreviendo a decir el voz aire, pero el encargado de la averiguación de la verdad es el MP a través del INASIF. Pero usted ya dijo algo que consta dentro del proceso. Dentro de este proceso fue ligada a proceso la gerente de la agencia de ese banco, allá en uno de los municipios, precisamente en Asunción Mita, Jutiapa. Ella fue también capturada. Y lo sorprendente es que en el debate fue absuelta, a pesar de que hay escuchas telefónicas donde esta persona reconocía, aceptaba que por instrucciones de alta jerarquía de ese banco le ordenaron llenar formularios a la carrera porque urgía. O sea, esa firma es falsificada por una mujer. Por eso le decía, o sea, no me consta. Solo los rasgos pareciesen que son de una mujer, parece. Aquí, por eso le digo, no me consta. Aquí cualquiera tiene derecho de respuesta, viniéndose a sentar aquí y debatiendo conmigo como la gente, de acuerdo a la ley de la libre emisión del pensamiento. Exacto, por eso le decía, no me consta, no puedo asegurarlo. ¿El INASIF qué dijo? ¿O nunca ha dicho nada el INASIF? Por esa razón, Erika Ifán, ex jueza de mayor riesgo del Grupo E, aparece en la denuncia penal por decisión de Francisco Edgar Morales Guerra, porque ella es otra de las principales personas que atropelló aberrantemente los derechos de defensa de mi patrocinado. Porque aún cuando ya se había presentado el acto conclusivo, que es la acusación, en la audiencia de ofrecimiento de prueba usted puede ofrecer más órganos de prueba que usted no haya ofrecido dentro de la investigación. Es permisible legalmente. Resulta que en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, Karina, ofrecí documentos originales, es decir, aquí pusimos a la vista que son copias certificadas, o es una copia certificada que Banco mandó a FESI.
Y de esa copia certificada, FESI me certifica y me entrega esa copia, para dejarlo bien claro. Los originales jamás los envió el banco. A FESI. A FESI, a pesar de que hubieron reiteradas peticiones, mande los oficios, y es una de las conclusiones del francés Daniel Ripoll. Él lo dice. A ver, ahí que estamos viendo, todas estas son las supuestas firmas de Si de pudiéramos, Chico-Dólar. exactamente. Es muy interesante la fotografía de producción donde podemos comparar, y sin ser expertos, Karina, porque no podemos asegurarlo, pero a pesar de que está un poco ilegible la firma en la cédula de vecindad de Francisco Edgar Guerra Morales, pues se denota. Entre la primera boleta y la segunda boleta trataron de hacer la misma firma, pero... No, es imposible. Sin ser expertos se denota que es una firma falsa. ¿Y qué sucedió con la jueza Erika Ifán? Ella nos negó prueba de grafotecnia, ¿Pero me rechazó cómo? mis ¿Pero peritos, cómo? me rechazó... Y así lo condenaron, sin que INASIF dijera y con todo y el informe del francés que decía Así- que había que revisar las firmas. Así lo condenó la jueza Yasmín Barrios, que con todo el respeto de la respetable juzgadora, pero no sé qué códigos manejan en ese tribunal, que ahí el derecho de defensa no existe en ese tribunal. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de jueza, de exfiscales FESI y CICIG para rechazarme todo eso, que era extemporáneo? Esa fue toda la oposición, la justificación, Entonces, y que me un tiraron toda la supuesto basura. inocente se le sigan cayendo los huesos, los dientes en la cárcel porque alguien tapan. Exactamente. ¿Qué trasfondo tiene este caso, Karina? ¿Qué A trasfondo ver, yo voy tiene? a mi estilo, que a mí, bueno. Quiero que me hable de una franquicia que tenía o que tiene o que tuvo Chico-Dólar en Jutiapa. Es una franquicia de Western Union, ¿sí o no? Correcto. Francisco Edgar Morales Guerra, a pesar de que es una persona, usted lo dijo, de pueblo, muy sencilla. Cuando hicieron el allanamiento, que hubo videos que circularon de cuando allanaron las grandes cantidades de dinero. Y Y nada que recuérdense ver. cómo era toda esta El mierda, show, el era un show. show maldito. Y con ese show maldito, yo no vi lujos en la casa. No, para Yo nada. no vi un puto lujo en la casa. Si no recuerdo mal, creo que la cama del cuarto de Chico-Dólar no tenía ni cabecera. Si yo no recuerdo mal, porque decía, y yo ni siquiera lo conocía a usted, y nos tragábamos mucho lo que supuestamente salía en la tele. Solo sabíamos que algo estaba malo porque venía de estos malandros y Así que es. estaban armando. Hasta con este caso votaron a Otto Pérez Molina. Ayudaron a votar a Otto Pérez Molina. O sea, a enfurecer a la gente de que a la gran puta, qué niveles de no sé qué. ¿Verdad? De corrupción. Porque así fue el tema. De corrupción. Manipulaciones malditas vía televisión. Pero yo sí recuerdo, porque dije, yo me esperaba ver unos lujos de pueblo. Nada que Madera, ver. puta, no sé qué, no sé. Y yo recuerdo que ese cuarto era sencillo Así es. y no tenía ni siquiera Así es. cabecera en su cama. Así es. Entonces, bueno, por qué escogieron a Chico-Dólar? ¿Cuál era su actividad comercial? Él tenía franquicia para lo de las remesas por parte de Western Union, ¿sí o no? Así es, y consta en la investigación, eso no se puede negar absolutamente, ¿Qué Karina. franquicia tenía él en Western Union en Jutiapa? Aparte de que Francisco es mi cliente, pues ya nos hemos vuelto muy amigos y él me ha contado todas sus historias. Él empezó vendiendo marranos, después empezó a vender productos veterinarios, agropecuarios, ferretería, fertilizantes. Un hombre de pueblo que sale adelante. Un hombre trabajador como nadie. Y obviamente en Guatemala hay mucha gente con esa calidad de trabajo. Admirables. todos. Admirables. Empezó para arriba, y es a partir del 2008 que él empieza a venderle divisas a este banco. ¿Por qué? Porque él está en un área fronteriza y además desde el año 2000-2001, si no me falla la memoria, él adquiere la franquicia a través de una empresa que se llama Soinsa para manejar la marca Western Junior a nivel nacional. A nivel nacional. Tenía la licencia de A Western Union nivel Guatemala. nacional, así es, para a poder nivel manejar. nacional. Es decir,
Todos esos locales, en cualquier aldea, lugar de todo Guatemala, siempre nos encontramos un letrero Western Junior. Todas esas agencias tenían que rendir cuentas a la agencia central, propiedad de Francisco Edgar Morales, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa. Y a raíz de eso, él fue subiendo. Incluso Disagro de Guatemala, hace muchos años uno de los gerentes de Disagro me dijo: abogado, saque a Francisco, ese hombre para esta empresa es un estandarte. Era el mayor distribuidor de fertilizante de Disagro, y de esa cuenta es que Disagro, entiendo, contablemente tuvo que demandar a Francisco por 9 millones de quetzales. Fue demandado estando preso por parte de Disagro, porque cuando Francisco fue detenido, pues habían unas grandes cuentas por concepto de fertilizantes, municipalidades, personas particulares, agricultores, Jutiapa, Jalapa, toda esa región oriente, y eran muchos millones. De hecho, consta en la investigación, Karina, que del año 2008 al 2012, Francisco movió 105 millones de dólares. 105 millones de dólares, pero que la mancha y que el dinero ilícito son 7 millones, que son las transferencias realizadas a través de este referido banco. Es decir, 98 millones eran limpios, pero 7 son sucios. Acabémoslo. ¿7 millones son supuestamente sucios o son sucios? Supuestamente. En donde esos 7 canalizados a través de las transferencias. Esos 7 millones supuestamente sucios, por los cuales tiene una condena infinita y más allá, donde vimos que hay firmas falsificadas. Así es. Le agarré la película. Así es. Esto es tan simple. No se necesitan más 3 dedos de frente para entender esto. ¿Tiene que haber un señor dueño de la franquicia de Western Union actualmente? ¿Sí o no? ¿Hay alguna empresa dueña de esta franquicia? Actualmente ignoro quién tiene bajo su poder la franquicia de Western Junior. No lo sé, lo desconozco. Pero lo que sí me consta es que el dueño de esa franquicia, es decir, el legítimo dueño, y que creo que actualmente fue a declarar ante los fiscales anteriores de FESI. ¿Y qué dijo? Si no estoy mal, mejor me reservo el nombre porque no estoy seguro, pero fue uno de los legítimos dueños de Western Junior, fue a prestar declaración y él dijo: Francisco jamás lavó un solo centavo a través de esa franquicia. Y es cierto, porque de lo contrario, la línea de investigación hubiese seguido también en contra de esa empresa de Western Junior, si fue un canal que utilizó Francisco Edgar para lavar dinero, y no fue así, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué abona? ¿Qué demuestra? Es que Francisco ha sido un íntegro trabajador que ha movido millones de dólares, pero producto del trabajo legal ilícito. Y como dice usted, 7 millones supuestamente son sucios, que fueron realizados a través de un banco. De boletas falsas. Porque ahí volvamos a poner eso. O boletas verídicas con firmas inventadas o que alguien firmó por. Algo pasó, pero aquí el INASIF se tiene que meter de cabeza y ojos a los juzgadores que van a conocer apelación y casación. Ojo, correcto, porque ya nadie puede jugar demencia. Incluso si los auxiliantes de producción pudiesen poner a la vista un oficio que dirige el exfiscal Rudy Manolo Herrera Lemus al banco, donde Rudy le pide esa información. Si pudiéramos poner la otra fotografía. Qué interesante ese oficio. Toda la vida, todo el tiempo durante estas primeras etapas, exfiscales de FESI estaban conscientes de toda la manipulación, pero se callaron. Simplemente se callaron. Alguien les dijo que se callaran la boca. Exactamente, y es lo que queremos llegar hasta el fondo. La FESI de Juan Francisco Sandoval, ahí hubo componendas para no sacar esta verdad a luz. La verdad a luz que CICIG le mandó. En su momento el francés le mandó y le digo, esto no es así. Así es. Es correcto. Si pudiéramos pasar a la otra fotografía. Es la siguiente, por favor, es donde está un estado de cuenta, donde aparece la fotografía de un estado de cuenta. Y si pudiéramos evitar... Perfecto. Si pudieran subirlo, exactamente.
Quiero comentarle, Karina, que le decía hace un momento que esas 171 transferencias internacionales se hicieron supuestamente en el primer semestre del 2009, en distintas fechas, remitiendo 30, 40, 80 mil, 50, 40 mil dólares a distintos países. Que ese banco dijo que se canalizaron a través de una cuenta X a nombre de Francisco Edgar Morales, y así lo estampan en la acusación. Sin embargo, ojo con esto, el Ministerio Público tiene la facultad que cuando se llega a la audiencia de etapa intermedia pueden ampliar y o modificar la acusación. Y oiga esto, Karina, ese día fue una pelea garrafal, pero como le indicaba el juez que conoció esa audiencia, a pesar de que sí estuvo consciente que esta institución es la responsable de todo eso, resulta, Karina, que el exfiscal Rudy Manolo Herrera Lemus, cuando estábamos en la audiencia de etapa intermedia, le solicita al juez modificar la acusación. Y oiga esto, en la acusación refiere que Francisco realizó 171 transferencias a través de su cuenta y la identifican. En esa audiencia llega el fiscal y le solicita al juez modificar. ¿Cuál fue la modificación? Modifican que Francisco Edgar Morales Guerra realizó esas transferencias a través de su cuenta personal, número tal, que fue proporcionada por error por parte del banco. Esa fue la ampliación. Por lógica, ¿qué entiende usted de eso? Que las transferencias no se hicieron en esa cuenta, pero es culpa del banco. ¿Que es proporcionada por error? Que no es cierto. Que no es cierto. Imagínese la magnitud de violaciones y frustra esto, Karina. De verdad es frustrante porque en el caso de mi persona yo siempre trabajo dentro de los parámetros legales. Me conocen muchísimos fiscales, jueces que en ningún momento yo llego a corromperlos, a tratar de manipularlos. No, Karina. Para eso están las leyes. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de torcerlas? Pero vea la magnitud de las violaciones. El propio fiscal, la propia FESI, antigua FESI, reconoció que Francisco no canalizó esas 171 transferencias a través de esa cuenta X, porque ese dato lo dio erróneamente el banco, pero así que siga el caso. Y así siguió y así lo condenaron. Sabiendo esas verdades, podemos presumir que los honorables magistrados del día de ayer, poneme a mí y abrí la toma, podemos presumir que los honorables magistrados del día de ayer, ¿qué podemos presumir? ¿No quieren conocer estas verdades? Otra vez pásemelo. Que le certificó la FESI de Curuchiche, donde hay documentos que se escondieron en todo el juicio, maliciosamente por la FESI de Juan Francisco. Otra vez y canta la canción, otra vez se canta la canción. Así es. Hay miles de víctimas en Guatemala con falsas acusaciones y el MP está para la averiguación de la verdad constitucionalmente, la verdad. No para inventarle un caso a cualquier persona y muchísimo más si es un pendejo útil de un pueblo. Así es. Esto le tiene que hervir la sangre a la gente. ¿Cómo es posible que hayan muertos? ¿Qué es lo que los magistrados el día de ayer no querían conocer? Bueno, ahora yo pregunto, la FESI después de haber visto esta mierda el día de ayer, ¿Curuchiche se va a quedar sin hacer ni mierda? Porque Curuchiche puede acusar a esos magistrados por no haber conocido estos documentos que usted está conociendo el día de hoy, pueblo de Guatemala. ¿O no tiene ese poder Curuchiche? Tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. El que se queda con esa cosa callada está denegando justicia, está cometiendo un delito. Así es. Porque saben que hay una alta violación en un proceso y no se pueden quedar, bueno, no te lo aceptaron, come mierda. Así no se puede quedar la gente.
porque son personas honorables que están dirigiendo la justicia en las instituciones del Estado, en las cuales tenemos que recuperar la credibilidad. Así es. Y estamos hablando de una nueva FESI que dirige Curuchiche, no de la porquería llena de cloaca que dirigía Juan Francisco Sandoval, donde todos están prófugos y nadie viene a dar la cara. Por ejemplo, como el señorito se le ocurrió condonar $400 millones a Odebrecht, uno de la quinta categoría dentro del MP, en nombre de todo un pueblo de Guatemala, perdonó y condonó una deuda, el único país en el mundo donde otros países, en caso de Odebrecht, les restituyeron con creces. No, aquí había que hacer al revés la mierda. ¿Y quién le dio el permiso a Juan Francisco de ir a hacer ese tipo de aberración? Del Maldana. Por supuesto. Pero están como héroes nacionales en Estados Unidos. Escondieron esta información que el propio investigador francés de la CICIG dijo que estaba mal hecho el caso. Así es. Pero ya habían obtenido lo que querían. Y lo escondieron. Y lo escondieron. Ayer los magistrados honorables de la Sala Primera de Alto Riesgo no quisieron encontrar esta única verdad. Así es. ¿Qué los motiva a los magistrados? Preguntémosles, ayúdenme ustedes a preguntarle a los magistrados qué es lo que motiva a estos honorables magistrados. ¿Cuántos son? Son 3 magistrados. Los nombres, ¿qué es lo que los motiva a seguir guardando silencio? Déjeme comentarle, Karina, no puede si ser me lo que permite, sigan guardando silencio. Claro, para comentarle lo que ocurre ayer en esa audiencia. La audiencia era revisión de medidas de coerción. Porque a estas alturas, Karina, y pues muchos abogados han desfilado en este excelentísimo programa, y se ha indicado que el examen de la prisión se puede revisar en cualquier momento, eso usted lo sabe perfectamente. Y máximo sabiendo esto. Aún cuando ya hay una sentencia condenatoria. Hay tratados, convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala que solo están en papel aquí en Guatemala, ninguna autoridad los aplica, nadie. ¿Qué sucedió con estos documentos el día de ayer? Estuve casi por 2 horas argumentando en la audiencia del día de ayer, explicando en qué han variado las circunstancias, por qué es injusto que ellos sigan detenidos. Y cuando me refiero a esta certificación extendida por la Secretaría Privada del Ministerio Público, porque los originales obran en FESI, los respetables magistrados justificaron la negatoria de revisar estos documentos de conformidad con el artículo 430 del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo entiendan los televidentes. Pongamos el artículo 430 del Código Procesal Penal. Pongámoslo en pantalla. Resulta que en la etapa de segunda instancia, que es donde se tramita, se gestiona y se resuelve un recurso de apelación especial, se habla sobre la prueba intangible. ¿Qué es eso? Que los magistrados de las Cortes de Apelaciones tienen prohibido en entrar a analizar el fondo de las pruebas. Es prohibido. Así lo regula taxativamente esa norma. Es prohibido. Y ante estas tremendas injusticias y que esta justicia ciega, nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer justicia en este caso. Y resulta entonces que ese fue el meollo de la resolución de estos magistrados, es de que el artículo 430 del Código Procesal Penal no les permite revisar esos documentos. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Por qué? Porque esa norma aplica únicamente para resolver el recurso de apelación especial. ¿Esto es lo que usted está queriendo decir? Exactamente. Si me permite darle lectura, sí. La sentencia no podrá en ningún caso hacer mérito de la prueba o de los hechos que se declaren probados conforme a las reglas de la sana crítica razonada. Únicamente referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva o cuando exista manifiesta contradicción, óigase bien, en la sentencia recurrida. ¿Qué quiere decir eso? Que esa norma es aplicable. Cuando exista, ¿qué dice ahí? Cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia, pero óigase, en la sentencia. Ayer no estábamos discutiendo sentencia,
No estábamos discutiendo recurso de apelación, no estábamos discutiendo de que los delitos no existen, no estábamos discutiendo el fondo del caso, Karina, en ningún momento. Que yo hice alusión en mi requerimiento, porque era necesario, hacerle un pequeño recordatorio a Sala y a Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de Administración Tributaria, que estuvieron en la audiencia, pues tenía que hacer una mención de esos antecedentes. Pero, reitero, la arbitrariedad que cometieron los señores magistrados fue aplicar una norma que no era, valga la redundancia, aplicable a la audiencia de revisión de medidas de coerción celebrada el día de ayer, 30 de agosto del presente año. Esa es la respuesta, esa es la razón que justifica ilegalmente, a todas luces, que los magistrados no hayan querido revisar estos documentos con los cuales, óigase bien, aplicaba el artículo 277 del Código Procesal Penal. Leámoslo, por favor. Que las circunstancias sí variaron. 277 del Código Procesal Penal. Rápido. Ayúdame, Josué. Incluso... Ahí estamos en esta. Exacto. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. Es decir, mi audiencia fue legítima, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. ¿Qué quiere decir eso, Karina? Es de que en aquel momento, en agosto del 2015, FESI y CICIG dijeron que era una estructura criminal, fuertemente organizada, con funcionarios de alta jerarquía, porque estaba el diputado Barquín, en paz descanse, el diputado Loaiza y Edgar o Manuel Barquín, me equivoco el nombre de estos hermanos del Banco de Guatemala. Edgar era superintendente o presidente, en aquel momento del Banco de Guatemala. Y entonces resulta, Karina, que ayer, a mi criterio y conforme la realidad y la verdad de las cosas, yo sí demostré que las circunstancias han variado. Y está la sentencia 3392, si me permite recordar, Karina, solo que son tantos datos, y solo quiero hacer mención de una sentencia, que es la sentencia 3992-2020 de la Corte de Constitucionalidad, que es una de las sentencias que invoqué ayer en mi planteamiento. ¿Usted me lo puede mandar, una foto de eso para que lo pongamos en pantalla? Solo tengo el número de la sentencia, Karina. ¿Otra vez cuál es el número de la sentencia? Es la 3992-2000. Sentencia de la CC, 3992-2020 de la Corte de Constitucionalidad. La jurisprudencia de esta sentencia es que ya el peligro procesal con el cual le pusieron candado, y esa es otra cosa que olvidaba, Karina. En el año 2016, Lesbia Catalina Martínez Monroy era la secretaria personal de Francisco Edgar Morales Guerra. Ella también fue capturada y procesada por el delito de falsedad de documentos privados. Imagínense el delito, por haber falsificado recibos simples por concepto de descarga de fertilizante. Ese fue el delito. La cuestión es que en el 2016, esta señorita se pelea con mi cliente. Bueno, es decir, no es tanto que se haya peleado, sino que tuvimos problemas con los anteriores abogados de Francisco, en contra de quienes también hay una denuncia penal porque le robaron 2 millones de quetzales a Francisco, la anterior defensa. Está la denuncia en el Ministerio Público también. Después de eso, ellos acapararon la defensa de esta señorita y la manipularon para que ella dijera en audiencia que mis patrocinados la estaban amenazando. Y ese fue el candado que le pusieron a la libertad de Francisco en una audiencia del 2016, porque había peligro de influir en testigos, y hasta el día de hoy ese es el candado que se mantiene. La cuestión es que esta sentencia que hago alusión, Karina, hacen referencia de que ya no existen peligros procesales de influir, de amenazar, de condicionar a testigos, porque el debate ya se realizó. Entonces los peligros ya no existen. Y esa fue la oposición de MP, PGN y SAT el día de ayer. Que existe el peligro de influir en un testigo, cuando ya el debate se realizó y existe jurisprudencia constitucional que eso ya no es válido.
y ahí siguen detenidos. Eso fue por un lado. Por el otro, mis patrocinados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita, que en determinado momento fue lo delicado del caso, que Francisco era el líder de una estructura internacional de lavado de dinero, así lo catalogaron, y fue absuelto por por asociación ilícita. Es otra circunstancia que invoco para que le den libertad. Y la tercera es la famosa certificación que usted ha puesto a la vista de los televidentes, en las cuales, a pesar que estos documentos no forman parte de la acusación, pero sí de la investigación, en honor a la justicia, Karina, se está diciendo, ellos no lavaron el dinero. Y paralelamente a que el proceso siga, porque yo tengo que plantear casación, porque ese es otro tema que le voy a comentar, ellos pueden salir libres, que el proceso siga su curso, pero con estas magníficas injusticias, y que conforme al artículo 430, los señores magistrados ni lo voltearon a ver, que sigan presos. Que sigan presos. Y algo más delicado, o tal vez no delicado, sino que es una cuestión que a mí me intriga personalmente. El recurso de apelación especial de este caso yo lo ingresé en el año 2019. Ya llevaba pendiente de sentencia 3 años 5 meses, y el día jueves de la semana pasada, 3 días antes de la audiencia, corre sala y me notifica el recurso de apelación sin lugar. Me rechazaron el recurso de apelación especial cuando su servidor, y conforme esas barbaridades, yo tenía un 110% de seguridad que me tenían que anular la sentencia y ordenar reenvío, ordenar nuevo debate, y me tiraron el recurso a la basura, Karina. ¿Por qué? 3 días antes de la audiencia de ayer, que era una razón, una justificación más para negar la libertad de mis patrocinados. Increíble. Esto llora sangre, Karina. Increíble, pero cierto, Chico Dólar y su familia también fueron víctimas del Peladero, al igual que otro montón de gente. Me consta, lo leí en el Peladero. Así que es triste, pero vamos a ver de qué materia gris y de qué tipo de sangre. La mía es roja, que me corre por las venas, ni azul ni morada, roja igual que la suya, amigo televidente. Me hierve la sangre de saber que en este caso hay gente que no debería estar guardando prisión. Me hierve la sangre de saber que Manuel Barquín, otra vez ponémoslo en la foto, y pido disculpas a la familia porque estos son heridas que duelen mucho, pero era un tipazo, ponelo, era un tipazo. Todas las personas involucradas. Y se fue entre los pies, porque había que hacer bulla. Y Eric Caifán es culpable que él se haya muerto. Tiene mucho que pagar. O sea, aquí hay gente que todavía la debe. Muchísimo. Así que esta es la primera de muchas. Gracias por haber aceptado mi invitación. A usted infinitamente, y como decía al principio, en ese honor a la justicia, agradezco en el alma esa invitación, y porque le decía también fuera de set que esto es frustrante. De verdad, uno como abogado defensor, y en el caso personal que me desenvuelvo dentro de los parámetros de la ley, y no encontrar una sola respuesta positiva, Karina, en serio frustra, y hasta pasan ideas por la mente de mejor dedicarnos a otra cuestión, porque ya la abogacía, y en el caso de su servidor, que me dedico más a la cuestión penal, desmotiva, porque uno busca, incluso decía, hay una frase muy interesante. Platón decía, la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. Entonces, agradezco en nombre de Francisco Edgar Morales Guerra y las otras 4 personas cuyas familias han sufrido, como cualquier otro caso. Déjeme comentarle, ya para no abusar en el tiempo, que Marco Tulio Morales Guerra es primo hermano de Francisco y está preso. Él lleva más de 7 años preso por un solo cheque que Francisco giró a nombre de él por venta de divisas, y está condenado a 6 años y 1 millón de quetzales, y el cheque fue por $30,000. Imagínense las incongruencias. Lo que quiero resaltar con esta persona, Marco Tulio Morales Guerra, porque incluso él me dijo que cuando empezaron los señores exdiputados a relacionarse con Francisco para apoyarlo en este caso, él mejor se retiró, dejó el trabajo y se fue, y a pesar de eso lo capturaron. Marco Tulio lleva más de 7 años preso, y la señora madre de Marco Tulio más de 7 años en un asilo de ancianos,
porque era único hijo y él velaba y cuidaba a su señora madre. Y mire los destrozos que hacen estas injusticias, Karina, solo por citar un solo ejemplo. Son unas barbaridades y que Dios los juzgue, y no perdemos la fe, menos la motivación. Le decía ayer a mi patrocinado que esto nos da más fuerzas, en lugar de desmotivar y debilitarnos, nos da más fuerzas para seguir peleando contra las injusticias del sistema de justicia aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, Karina, por la invitación y el espacio. Gracias, gracias. El primero de varios programas. Gracias por haber aceptado la invitación. Juzgue usted, amigo televidente, vea, revea y vuelva a ver esta entrevista. No hay otra manera de quererle cambiar el rostro a esta gran injusticia. Breve pausa, regreso enseguida.